En este video comenzaremos a estudiar aplicaciones de los sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones lineales nos han servido ahorita para resolver los sistemas, encontrar los valores de las variables. Ya vimos que los sistemas pueden tener tres tipos de soluciones: tener una solución única para el sistema, tener una infinidad de soluciones o bien no tener solución. Entonces, nuestros sistemas van a caer en esos tres casos. Una de las aplicaciones de sistemas de ecuaciones es el balanceo de ecuaciones químicas. En este caso, vamos a balancear esta ecuación. ¿Cuál es la característica de estos balanceos? Bueno, ahorita van a ver que al resolverlo nos van a quedar parámetros libres. En este caso, como estamos tratando del balanceo de una ecuación química, es decir, del balanceo de sustancias que existen en la vida real, entonces los, eh, los coeficientes que obtengamos deben de ser enteros positivos. Entonces, porque por ejemplo no puedo tener menos 5 átomos de hidrógeno o menos 5 átomos de carbono, ¿no? Debo de tener, por ejemplo, 5 átomos de carbono. Entonces tiene que ser positivo, pero además entero. Tampoco puedo tener un medio de hidrógeno, ¿sale? Entonces esas son las características o las restricciones que vamos a poner en nuestros coeficientes cuando los calculemos. Entonces vamos a comenzar a resolver esta. El problema es balancear la ecuación. ¿Y qué significa balancear? Es encontrar el mismo número de átomos del lado izquierdo y el número de átomos iguales en el lado derecho. Entonces, para empezar, vamos a contar cuántos elementos distintos tenemos. Entonces, observemos que tenemos por un lado carbono, oxígeno, aquí hay otro carbono, oxígeno, aquí hay un hidrógeno y del otro lado tengo exactamente las mismas: carbono, hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. Entonces tengo tres átomos distintos: carbono, oxígeno e hidrógeno. Entonces vamos a empezar a contar cuántos átomos de carbono tengo, por ejemplo, del lado izquierdo. Entonces vamos a empezar con el átomo de carbono. Entonces del lado izquierdo, vean, tengo un carbono que va acompañado de X1. Entonces tengo un carbono. Paso al segundo término y tengo un X2 con un carbono. Y en el tercer término no tengo nada. Ahora, ¿cómo escribo esto en ecuaciones? Pues esta flecha de aquí, esta flecha que está aquí, es el igual, es el equivalente a mi igual. Entonces voy a igualar ahora a los que tengo del lado derecho. Entonces tengo otra vez un carbono, X4, acompañado por X4, y del la otro término ya no tengo nada. Entonces ya acabé con el átomo de carbono. Vamos con el átomo de oxígeno. Entonces, nuevamente vamos con el lado izquierdo. Tengo un oxígeno con X1. Tengo dos oxígenos con X2. Y en el tercer término no tengo nada. Y esto es igual a, tengo 0 oxígenos y aquí tengo un oxígeno con X5. Muy bien. Y finalmente vamos con el hidrógeno. Empezamos, primer término no tengo nada, segundo nada, tercero tengo dos hidrógenos con X3. Y esto es igual a, tengo 4 hidrógenos con X4 y 2 hidrógenos con X5. Y como pueden ver, tengo un sistema de 3 ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? 5, X1 hasta X5. Entonces vamos a escribir vamos a reescribir estas ecuaciones para poder escribir mi sistema. Entonces, fíjense, esta ecuación primera la voy a escribir como X1 más X2 menos X4 igual a 0. Esta de acá, X1 más 2X2 menos X5 igual a 0. Y finalmente, esta quedaría 2X3 menos 4X4 menos 2X5 igual a 0. Entonces tengo un sistema
de ecuaciones lineales homogéneo. Entonces vamos a escribir su matriz aumentada. Entonces su matriz aumentada la vamos a escribir para después calcularla. Entonces quedaría x1, x2, x3 es 0, x4 menos 1 y x5 0. Porque acuérdense que tiene 5 variables. Segunda ecuación es x1, x2, x3 0, x4 0 y x5 menos 1. Y la última ecuación es x1 0, x2 0, x3 2, x4 y x5. Entonces ahí está mi sistema y lo que vamos a hacer es pues resolverlo. Bueno, vamos a continuar resolviendo esto. Entonces, como tenemos un sistema que tiene más incógnitas que ecuaciones, la probabilidad, o más bien la solución de este sistema va a ser que va a tener una infinidad de soluciones. Entonces vamos a empezar a reducir la matriz. Vamos a multiplicar por menos el renglón 1 más el renglón 2 para empezar a hacer ceros debajo de ese 1. Ya tengo el primer pivote. Entonces me quedaría menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 2, 1. 0 más 0, 0. Menos 1 más 0, menos 1. Y 0 menos 1, menos 1. El primer renglón queda igual. Y el tercer renglón también. Muy bien. Ahora vamos a multiplicar por menos el renglón 2 más el renglón 1 para eliminar ese 1 que está en el segundo pivote, que sería este. Y quedaría como... Primer renglón queda igual. No, perdón, el primer renglón se va a modificar. Entonces quedaría 0 menos 0 más 1, quedaría 1, menos 1 más 1, 0, 0 más 0, 0, quedaría 1 menos 1, 0, y aquí quedaría 1 más 0, 1. Segundo renglón igual. Y de una vez voy a multiplicar por 1/2 el renglón 3. Entonces quedaría 0, 0, 1, menos 2 y menos 1. Muy bien. Y pues aquí ya no hay más nada que hacer. Ya tengo al menos identificados 3 pivotes, 1, 2 y 3. Y entonces el sistema ya se quedaría así. Entonces fíjense cómo quedaría la solución. Quedaría x1 más x5 igual a 0, que sería este primer renglón. Segundo renglón quedaría x2 menos x4 menos x5 igual a 0. Y del tercer renglón quedaría que x3 menos 2 x4 menos x5 igual a 0. Y entonces ya tendría a x1, a x2 y a x3 en términos de x4 y x5. Entonces fíjense, quedaría de la siguiente forma. Entonces quedaría que x1 es menos x5. x2 es menos, aquí es más x4 más x5 y x3 es 2 x4 más x5. Y entonces aquí estas quedaron ecuaciones paramétricas. Y entonces si tomo por ejemplo x5 igual a s y x4 igual a t, entonces mis ecuaciones quedarían de la siguiente forma: x1 igual a s a menos s, x2 igual a t más s, x3 igual a 2t más s y x4 igual a t y x5 igual a s. Entonces aquí vamos a empezar con lo que yo les decía, las restricciones de los números. Aquí nada más déjenme verificar. El de acá arriba, x1 más x5
Menos el renglón 2 más el renglón 1. Perfecto. Estoy verificando los signos. Muy bien. Entonces vamos a darle valores. A ver, aquí estoy revisando la matriz. Vamos a corregir un signo. Fíjense, aquí cuando hicimos menos el renglón 1 más el renglón 2, voy a aquí en esta operación, es menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 2, 1. 0 más 0, 0. Pero aquí quedaría menos 1, por este menos quedaría más 1. 1 más 0, 1. Le puse aquí 1. Entonces este es más 1. Entonces es 1. Y aquí quedaría 0 menos 1. Ese está bien. Y luego aquí va a cambiar otra vez y quedaría menos el renglón 2 más el renglón 1. Entonces quedaría 0 más 1, 1. Menos 1 más menos 1 más 1, 0. Ese está bien, 0 más 0, 0. Y aquí quedaría menos 1. Menos 1, quedaría aquí un menos 2. Entonces aquí es menos 2. Y aquí quedaría 1 más 1. Menos el renglón 2 más el renglón 1 quedaría menos 1. Por este menos quedaría más 1 más 0, 1. Entonces ese está bien. Y este queda igual. Y 0, 0. Muy bien. Y este es menos. Este menos es más. Ahí está. Entonces ahora sí tenemos las ecuaciones como... Entonces vamos a corregir estas de aquí. Quedaría x1 menos 2. Entonces vamos a borrarlas para escribirlas todas. Entonces de la primera ecuación quedaría x1 menos 2x4 más x5 igual a 0. Quedaría x2 más x4 menos x5 igual a 0. Y de abajo quedaría x3 menos 2x4 menos x5 igual a 0. Entonces ahora sí ya. Con un signo cambia toda la ecuación. Entonces esto vamos a modificarlo. Y entonces volvemos a escribir que x1 sería 2x4 menos x5. x2 sería x5 menos x4. Y x3 sería 2x4 más x5. Y entonces otra vez, si x4 es s, por ejemplo, y x5 es t, entonces mis ecuaciones paramétricas van a quedar como x1 igual a 2s menos t, x2 sería t menos s, x3 sería 2s más t, pues x4s y x5t. Y entonces ahora sí, vamos a ver qué valores debemos de dar para que estos siempre sean positivos y enteros. Entonces, por ejemplo, aquí en x2, que sería como uno de los que podemos empezar a ver, t tendría que ser más grande que s. Como estamos balanceando una ecuación química, vamos a imponer condiciones. Entonces, para que x2 tiene que ser positiva. Entonces, t tiene que ser mayor que s. Entonces, por ejemplo, esa es una restricción. ¿Dónde hay otra restricción? Bueno, s y t tienen que ser positivos, ya lo vimos acá, en dx4 y x5, s tiene que ser positivo, t también tiene que ser positivo.
Muy bien, ahora, por ejemplo, x3 no tiene ningún problema. Aquí puede S y T, los valores que tomen, esto siempre va a ser positivo. Y, por ejemplo, en x1, para x1 también le vamos a pedir que sea positivo. Entonces tendríamos que pedir que 2s menos t sea positivo. Es decir, que 2s sea mayor que t. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, si pongo t igual a 2 o t igual a 3, vamos a poner, por ejemplo, t mayor que s, por ejemplo, 2 y 1. Veamos, vamos a empezar con esos, ¿no? Que serían los más fáciles. Por ejemplo, caso 1. ¿Qué pasa si t es 2? Entonces s que sea 1. Vamos a ver si se cumple esta de aquí. Quedaría que 2s, que sería 2, mayor que 2. ¿Ves? Se cumple, ¿no? Mayor o igual. Está bien. Entonces vamos a ver qué otro caso tendríamos que ver. x2, que t sea mayor que s. Está bien. Pues vamos a ver cuánto da. Entonces x1 sería 2s menos t. Sería 2 menos 2. x1 sería 0. Esa tampoco puede ser, porque entonces tendríamos 0 átomos en todos lados, ¿no? Aquí en el balanceo, si x1 es 0, pues este sería 0, y entonces no se va a balancear la ecuación. Entonces ese caso no lo puedo tomar. Entonces, caso 1, pues no. Vamos a elegir otro par de valores. Entonces, ¿qué tiene de particular estos problemas? Pues de que tienen que satisfacer condiciones porque están resolviendo un problema que es algo físico, en este caso es algo químico. Entonces, caso 2. Por ejemplo, ¿qué pasa si, déjenme ver cómo escribimos, si S es 2 y T es 3? Entonces, cabe en que T es mayor que S, 3 es mayor que 2, muy bien. Y vamos a ver, x1 es 2s menos t. Entonces, x1 sería 2s menos 3. Entonces sería 4 menos 3, 1. Muy bien. x2. Aquí x2 es t menos s. Entonces x2, x2 es t menos s, que sería 3 menos 2, sería 1. x3 sería 2s más t, quedaría 2s, perdón, 2s más t, que es 3, quedaría 2 por 2, 4 más 3, 7. x4 es, me parece que s, ¿no? S, que sería 2. Y x5 sería t, que es 3. Entonces, aquí todos los valores que me salieron son positivos y enteros. Entonces, este es un caso para el balanceo de mi ecuación. Entonces, donde vea x1 pongo 1, que sería x1 vale 1, entonces sería CO más x2, que sería un 1 por C más CO2, más x3, que es 7, H2, y del lado derecho quedaría x4, que sería 2, y más 5, más x5, que sería 3, H2O. Y entonces ya balanceé la ecuación química. Entonces, este es uno de los problemas de aplicación. Existen muchas aplicaciones, existen problemas económicos, problemas físicos, donde salen también sistemas de ecuaciones. Entonces, hay una gran aplicación de los sistemas de ecuaciones lineales en la vida
de la ingeniería, de la física, inclusive de las mismas matemáticas. Entonces seguimos en los otros videos con más ejemplos.